estábamos explicando hace rato. Si tú llegas a conocer la esencia de lo que es Kabbalah y la reencarnación, entonces te ayuda a que vivas en una forma más plena y más alegre, porque vas a comprender en realidad quién eres. Y hay unos ejercicios que si tú haces en Kabbalah, repitiendo lo que es tu nombre hasta cierto punto, tu nombre lo repites en una forma de la Biblia. ¿Cuál es la clave de repetir el nombre? Pues que dices la primera letra y la última letra de tu nombre en un versículo en su idioma original que está en la Biblia, ya sea de Salmos, de Profetas, del Pentateuco. Y al estarlo repitiendo, la persona al dejar este mundo, al dejar este cuerpo, recuerda el momento en que sube a las cortes angelicales, recuerda el proceso de su juicio y recuerda el momento en que va a volver a regresar aquí al mundo físico. Lo que sí se pierde es el contacto del momento del nacimiento. Ahí se pierde la conciencia, yo creo por el impacto, ¿no? Seguramente. Y empieza a recordar a partir de los 6, 7 años, al empezar a tener un poco de más conciencia, se identifica y dice, no soy este, todavía trata de recordar quién es. Y aquí es donde los papás deben de estar más conscientes en que si el pequeñito sale con algo que consideran raro, pero es lo más natural, el niño dice, oye mamá, ¿sabes qué? Fíjate que yo cuando era niño manejaba un tráiler y atropellé a alguien y sentí muy feo y esto me hace sentir triste. Y los papás, no hijito, no, lo soñaste, ¿no? Normalmente cómo eras grande, o yo era doctor y no pude curar a un paciente y eso me pone triste. No existe eso, tú apenas eras un angelito y acabas de nacer. Le cortan la idea de esa todavía mínima, de esa conexión tan leve que existe para poder ir regresando a recordar el proceso de la reencarnación, pero ir fomentando su vida pasada hasta que recuerde. ¿Y para qué le sirve tener una vida pasada? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? Porque experiencia, conciencia, ¿no? Y para poder comprender lo que se está viviendo en el presente. ¿Sí? Exactamente. Y ahí sí recuerdas lo que me estabas preguntando hace rato. El cúmulo de conocimiento. El cúmulo de conocimiento que todavía lo tenemos nosotros, porque analízalo. ¿Tú crees que es lógico que nosotros tengamos miles de millones de proteínas en el ADN? O sea, el ADN, el arbolito, la hélice de ADN, son miles de millones de partículas, que ni siquiera un gigabyte, por decir que hables una computadora que tenga 800 gigabytes, no es ni la milésima parte de la información que nosotros podemos acumular en cada célula. O sea, ya sería lo que ahorita creo que están por los metabytes. Un metabyte creo que son miles de gigas, algo así, ¿no? Entonces, algo parecido, pero entonces nosotros tenemos una serie de información para acumular, aparentemente para acumular, está ahí dormida. En muchos de esos lugares de información guardada, está todo eso que no lo podemos recordar. Cuando hacemos ciertos ejercicios, nosotros nos vamos conectando con esa fuerza en el mundo, que es la conexión en el mundo celestial, que ahí es donde están los hostings, o sea, almacenajes. Ahí estamos guardando el almacenamiento de todos nuestros pensamientos de las vidas anteriores, y a veces nosotros nos confundimos y pescamos pensamiento de otra persona, y es cuando creo haber descubierto algún nuevo negocio, que qué sé yo, y no es cierto. Es alguien que ya se le ocurrió crear ese negocio y en este momento ya le está desarrollando. Mucha gente le ha de haber pasado, y le pasa todavía, ¡ay, esto es buenísimo, es una idea genial! Y cuando ya va avanzando, llega en el coche y ven el espectacular su negocio, pero que ya está funcionando, ¿no? Captó algo. En lugar de captar de otra fuente,
porque no estamos tan preparados a estar sincronizados a nuestra frecuencia, a la nuestra, a la que puedo yo traer todo. Cuando haces ciertos ejercicios, es fabuloso, es buenísimo, porque entonces te ayuda a que tu vida va a ser mucho más fructífera, más alegre, porque tienes la comunicación total, ¿no? Eso es importante. No, una vida maravillosa, imagínate con una perfecta comunicación exacta, voy para allá. Increíble. Ya no necesitas acumular información. Ya Entonces no. es como tener el contacto directo y lo que necesites en ese momento te llega. Se activa, ¿no? Exactamente. Tengo un video precisamente sobre el ADN y hoy lo estaba volviendo a ver en la mañana y decía, únicamente usamos el 5% de la información del ADN. O sea, lo demás Sí. no sabemos qué es, o sea, no sabemos cómo manejarla, no Se sabemos... utiliza qué como información ADN hay, ¿no? basura. Sí. Te dicen los científicos que claro, saben Eso decían basura. antes, ¿no? Ahorita Sí. ya están recapacitando, ya están... Y se han dado cuenta que precisamente si nos conectamos, es como si ahorita buscaras la información, pero la única información que tú necesitarías es aprender chino, aprender tibetano, ¿Hebreo? aprender hebreo y aprender, ¿qué otro está? ¿Sánscrito? Sánscrito o hindustaní. Y egipcio. Y con eso tú haces alguna pregunta y allí están las respuestas que se manejan y llegan. Es como si ahorita tú estás pidiendo alguna información, te comunicas en internet y te llega la información ya digerida. Entonces eso es lo único que tú necesitarías, tener la mínima preparación y conexión con el cosmos, y de esa forma te llegaría todo. Es maravilloso, No, ¿no? es una manera más para aplicar las clases de hebreo que usted da. Ajá, sí. Y algo muy curioso, pero los japoneses están instituyendo ahorita en la educación un sistema muy similar, porque te dicen que tienes que aprender 2 idiomas extranjeros aparte del que tienen. Aprender a manejar la sumadora o la calculadora. Ya no meterte tanto en el rollo de tratar de aprenderte las multiplicaciones y divisiones. Saber manejarla, saber otros idiomas y estar leyendo un libro. En primaria son conscientes porque te hacen que leas un libro por mes. Pero ya en los otros niveles es un libro semanalmente. Entonces, creo que esa sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque se preparan los jóvenes de una forma y además, como ellos lo van sintiendo. No una información rígida, cuadrada, una educación rígida, cuadrada, sino más bien lo que ellos van sintiendo que necesitan, porque cada quien busca lo que a él le encanta, ¿no? Lo que a él le gusta. Lo que se necesita, y ninguno necesitamos lo mismo. No. Hay algo de diferencia entre unos y otros, ¿no? Y muchas veces la información, el acumulamiento de información académica, pues lo único que nos hace es cargarnos de Información que muchas veces no ponemos en práctica, ni siquiera asimilamos, ¿sí? Y nada más viene ahí como un bagaje de carga. Sí. Exactamente. Necesitamos actualizarla y necesitamos ponerla en práctica. En parte, sobre todo yo creo que eso último, ¿no, Jaján? Que también usted nos ha dicho mucho. O sea, yo puedo tener acceso a un libro, a una información X, pero nada me sirve dejarla toda en la mente. O sea, yo necesito decantarla en mi vida diaria, en mi diario vivir, ¿no? Entonces eso es lo que necesito, decantarla para que se haga parte de mí. Y ahí entonces se abre el conocimiento. Claro, pues tomas el significado de la enseñanza y lo haces parte de ti. Sí, exactamente. Es muy interesante. Y esto vamos a seguir hablando mucho de ello porque está involucrado tanto lo que es la reencarnación como toda la información que aparece dentro del ADN. Te darás cuenta que Kabbalah es esto, es compilación o unificación de los principios espirituales con todas las leyes físicas. Es impresionante y es muy bonito, ¿verdad? Además, que toda esta información, pues tú tienes la oportunidad ahorita en el programa de llamarnos, porque no nos han llamado. Creo que ahora están muy flojitos, no quieren estirar su bracito para tomar el teléfono, marcarnos, saben los teléfonos 702-2336 y 702-2337, llámenos, porque preguntas, todos tenemos preguntas. Claro. Todos tenemos que hacer preguntas, no se preocupen si la creen interesante o no, eso no importa, ustedes pregunten y aquí Jajam nos saca de la duda. Sí, y Lila, te adelantaste porque pensaste lo mismo que yo. No importa qué tipo de pregunta sea,
No tengas temor de que, ay, no estoy preguntando sobre el tema. No, lo que tú quieras, pregúntanos sobre Salmos, pregúntanos sobre qué es Kabbalah, sobre lo que tú desees y aquí estamos para ayudarte. Entonces, vamos a... Todavía no nos vamos a comerciales, creo que tenemos unos segunditos más, Jajam. ¿De corte? De corte. Ah, muy bien. Antes del corte, entonces, podemos tocar algún otro tema interesante. Yo te quiero hacer una pregunta que me hizo una persona esta semana. A ver, sí, Me dijo, dime. cuando ves a tu jajam, le podrías preguntar, ¿qué pasa con el alma de esos animales domésticos que han sido mascotas, han sido parte de la familia, que se van? ¿Qué pasa con ese vínculo afectivo? ¿Queda registrado en algún lugar sagrado o simplemente es una experiencia que aquí se da y aquí se queda y jamás se vuelve a retomar? Interesante, Bueno, esta respuesta es muy bonita y se las voy a dar en el siguiente corte. Es muy buena pregunta. Nos dejas en Nos suspenso. vemos, sí. Regresamos. Entonces está muy bueno, pero sí, en el momento del programa síganos llamando para que se escuche, ¿verdad? La pregunta que nos estaban haciendo, que hacía ¿es una alumna tuya? Sí. Bueno, nos estaba diciendo que estos pequeños animalitos que han sido mascotas, en realidad recordemos que ellos son ángeles. Un ángel tiene una misión que desarrollar y no puede hacer otra más que una sola. Hay ocasiones en que se crea un ángel en el cielo para desarrollar una labor específica. Y cuando llega aquí, todos los animalitos son criaturas, porque son ángeles, perdón. Voy a retomar. Todos los animalitos son criaturas. Las mascotas son ángeles. Por eso es muy natural que tú sepas que si tienes un gatito, un perrito, esas sí son mascotas. Son ángeles que llegan aquí para convivir, aunque se parezcan en todo el aspecto físico a las criaturas, como por ejemplo los perritos a los lobos, o los gatitos a los tigres, como felinos, son muy diferentes. Una cosa es una criatura. El ángel viene y desarrolla. Principalmente los perritos desarrollan una fidelidad, una lealtad tan grande, que lo hemos platicado, que dan hasta su vida por el amo, por la compañía, al grado que mucha gente confunde la reencarnación y dicen, bueno, es que no será un tío mío o mi abuelita que me quería tanto, que qué sé yo, ¿no? Sí, exactamente, lo identifican como con una reencarnación y no, él viene totalmente dependiendo de ti, pero para que tú hagas el tikkun, para que hagas un cambio, una corrección en tu vida. Y el papel es tan importante que cuando ellos se regresan a las cortes celestiales, ya se regresan con una palomita, como que sí cumplieron con su destino. Y al tener esa palomita ahí, ya tienen un lugar muy especial. Y si hay cierto contacto, si hay cierto vínculo con el ser humano cuando deja de existir y ya se va al cielo. Pero mientras está reencarnando, está desconectado. Ese angelito que queda en las cortes celestiales se queda ahí esperando hasta que el ser humano logre trascender, ya se libera del Gilgulim, del estar en las reencarnaciones, se libera y entonces ese angelito ya llega y dice, ay, aquí estoy, ¿cómo estás? Como alguien de mucho tiempo que no te he visto y qué alegría, ¿cómo estás? ¿No? Si hay un cierto vínculo porque ese ángel va a ayudar a que el que trascendió a través de ese angelito va a tener contacto. El ángel ya no puede desarrollar otra labor porque ya hizo la que le tocaba. Pero sí sirve de contacto para que el ser humano esté ayudando a sus seres vivos que están aquí en la tierra todavía. Hermoso, hermoso, hermoso. Y qué esperanzador que cuando tú amas mucho a una mascota y esa mascota se va, se muere, sepas que eso no se perdió, que eso queda, ¿no? Sí, que está ahí, que queda en un nivel o en una realidad mucho más trascendente que esta realidad física, material. Sí.
y mucho más elevada que las criaturas. Por eso recomiendan que no es natural que tú tengas como mascota a una serpiente, un tigre o otro tipo de animales, una araña, porque son criaturas. Claro. Esa es una criatura que al momento en que deja de existir, esa energía deja de existir. O sea, nada más es parte de la energía negativa o la materia negativa, oscura, que viene aquí a completar un proceso para que nosotros vengamos a hacer un tikkun. Es solo una especie de escenografía. Es una escenografía, una ayuda. Vamos a empezar a responder las preguntas. Si quieren, te doy estas, tú me das estas y nos vamos leyendo, ¿no? A ver si nos da tiempo en este corte. ¿Cuál es la forma de utilizar el nombre de Dios en los salmos? Es de Daniel Hernández. Ok. La forma de utilizar el nombre del Eterno es tal como viene ahí. Tú sí, al momento en que estás leyendo los salmos y lo estás haciendo, si lo haces en fonética o en hebreo, sí debes de decir Adonai. Pero mientras no lo estés pronunciando como lectura de salmos, debes decir Hashem o el Eterno, qué sé yo. Este nombre Adonai es reservado para cierto nivel de pensamiento. No puedes estar en la calle diciéndole a todo el mundo, no, tú deberías de creer en X, ¿no? Como en el caso de los llamados testigos, que sí pronuncian el nombre y no debería de ser, pero bueno, ni hablar. Bueno, aquí los hermanos Peralta mandan muchos saludos por tu excelente programa. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Aquí nos dicen, hablando de los pueblos orientales, ¿qué opina de que se ha instituido a que los chinos deben estudiar Torah? Es impresionante y es muy bueno porque recuerden que en la Torah vienen incluidos, aparte de que se habla del pueblo de Cush, que está en la Torah, también Jodú, que es cuando el hijo de Abraham llegó a la India e instituyó el conocimiento sublime supremo, y él habló de su padre Abraham. Y entonces en el hinduismo, como era extranjero el nombre Abraham, dijeron Brahma, y entonces empezó a partir de ahí. Y al llegar a la tierra de Kush, que es China, estaba toda la sabiduría que empezó a surgir con diferentes maestros, Lao Tse y luego Confucius, y todos ellos tenían un conocimiento tan importante que sabían que los ideogramas que empezaron a crearse eran creación del caldeo, porque del caldeo salió el hindustaní y también el hebreo. Y es muy bonito porque ya se está viendo que se empieza a retomar el regreso al Eterno. Bueno, aquí Pamela nos pregunta, ¿por qué a veces sentimos que el lugar en donde vivo no es el mío? Exactamente, recuerdas tu vida anterior. Pero cuando sucede que no hiciste las cosas como deberían de ser y no cumpliste con tu propósito, entonces llegas y te dice el destino, o sea, las cortes celestiales, te toca nacer en tal país, en tal familia, en tal development, en tal desarrollo socioeconómico. Entonces, esto es que te toca nacer ahí y tienes que corregir el futuro, pero por eso no te identificas, dices, es que todos estos se llevan bien, todos mis hermanos con mis papás, y yo creo que yo no, ¿verdad? Pero ahí viene lo que es el lograr el tikkun para que puedas hacer la corrección. ¿Sí queda Aquí bien? nos preguntan, ¿las escaleras que vio Jacob cuando durmió fue en realidad el cielo celestial o qué vio? Lo que él llegó a ver se puede interpretar de dos formas. ¿Te acuerdas que cuando hablamos del sentido físico, lo que él estaba viendo era un pasaje celestial, iluminado, y estaba viendo abierto lo que le llaman una bóveda, y arriba uno como hombre, hablándole, y pues estaba viendo una nave extraterrestre, que es en el pasaje de Jacob. Hay muchísimos lugares en las que dice, cuando iba caminando en el desierto, de repente vio un campamento de ángeles, y lo mencionó y dice, este es un campamento de ángeles. En realidad, ¿cómo vas tú a identificar un campamento de ángeles? Pues porque se veía muy diferente. Ahí se veían
posiblemente como ahora vemos de blanco la estructura de tela, y todos ¿no? luminoso, Sí, y todos luminosos. vestidos con sus cascos, entonces esos son ángeles. Sí. Los vio diferentes. Los vio diferentes. Pero también en el aspecto profundo es cuando tú llegas a sentir el túnel de luz que va hasta el otro lugar, hasta casa, que regresamos a casa, donde es Adam Kadmon, que es la vasija, y eso cuando haces meditaciones, ves esa escalera de luz, que a veces no la ves como escalones, sino como un túnel, un pasillo hacia la luz, pero es depende de los niveles a los que te estás desarrollando, definiendo. Bien, Fernando Suárez nos dice si puede poner un calendario de eventos para poder asistir, porque él está yendo a México en estos momentos y que le es difícil asistir, ¿no?, al centro de Kabbalah. Claro, cómo no. Ahorita nosotros lo que podrías hacer es tener el contacto con nosotros a través de este programa, llamar a esos teléfonos, y el calendario de eventos, tú puedes dirigirte con nosotros a la 25 Sur, 304, tercer piso, y saber que ahí tenemos las clases los miércoles y los jueves. Vamos a tener una meditación a partir de este martes a las 8 de la noche, que es meditación de los nombres de poder, y también con las letras hebreas. Los martes a las 8 de la noche, miércoles 7:30 y jueves 8 de la noche. Los eventos que vamos a marcar como calendario, te prometo que la próxima semana, dentro de videos, te los marcamos para que tú veas las fechas, aparte de este festival que vino de Shavuot, que estuvo muy bonito. Ahorita ya no tenemos otro más que el estudio de las letras hebreas en cuanto a números espirituales y materiales, que esos ya hablaremos de ellos la próxima semana.